Hoy es un día muy especial, porque me presentan su proyecto Maker. Pero más allá de eso, quiero que se den cuenta que lo que ahora aprenden les va a servir para toda su vida. Que los retos que les proponemos les van a enseñar a resolver situaciones. Y sobre todo, que entiendan que se puede aprender de una manera distinta. Antes veía cómo memorizaban fechas, datos y fórmulas, pero todo eso cambió. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Algo así vi ayer en un documental en internet. Hoy es posible darle un verdadero significado a todo lo que aprenden, desde su realidad y su experiencia, logrando que afloren todas sus destrezas y habilidades. Quizás en este audio. WeMaths es una experiencia de aprendizaje que logra que los alumnos se emocionen con las matemáticas, las comprendan y mejoren sus resultados. WeMaths es la solución al problema actual, el fracaso de los alumnos en matemáticas, la múltiple oferta que no responde a las necesidades de los colegios, la frustración en toda la comunidad educativa y la percepción negativa de dicha asignatura. WeMaths es una experiencia de aprendizaje emocionante. Los estudiantes recorren los contenidos de la mano de personajes que los acompañan todo el curso, viviendo aventuras, obteniendo poderes matemáticos que les permiten resolver desafíos y conseguir recompensas lúdicas. WeMaths es una experiencia de aprendizaje que asegura la comprensión. Los colegios están en el epicentro del cambio, evolucionan y asumen el reto de llevar la educación a otro nivel, marcando una diferencia y dejando huella en el mundo. La necesidad de cambiar la manera de proyectarnos nos da una oportunidad de repensar nuestros procesos de innovación educativa para ser una escuela viva que sigue creciendo. Queremos ayudarte a transformar tu escuela y llevarla a otro nivel. ¿Aceptas el reto? Desde Santillana activamos y aceleramos tu camino hacia el cambio, siendo tus mejores aliados para construir juntos una educación innovadora. Para lograrlo, analizamos el entorno e identificamos los diferentes obstáculos que nos llevarán a plantear las estrategias que reflejan las fortalezas de tu colegio con el objetivo de que las familias se enamoren de tu proyecto educativo. Por eso hemos creado Santillana 360, una metodología y filosofía únicas para potencializar los pilares de tu institución a través de 4 niveles. Primero, diagnosticar. Por medio de... Hola amigos de Santillana Plus, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio virtual, a estos foros virtuales tan enriquecedores y tan interesantes para todos. Hoy tengo la fortuna de contar con un experto en estudioso del uso de las tecnologías. Hoy vamos a hablar de un tema que nos había quedado desde el año pasado. Se los habíamos prometido y lo teníamos en deuda.
¿Qué pasa con las tecnologías y cómo usarlas adecuadamente, ¿no? Es un tema que tiene en jaque a la sociedad entera, podríamos decirlo, tiene en jaque hoy a los colegios, a las familias y a la sociedad. Así que aprovechando el reciente viaje de Cristóbal Cobo aquí a Colombia, quien estuvo también recientemente en la Mesa Nacional de Educación Privada, justo haciendo el lanzamiento de su libro, que despertó mucho interés, pues hoy continuamos con esta conversación y hablaremos sobre este tema. Así que, Cristóbal, buenas tardes, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Cristóbal, después de viajar por medio mundo, finalmente está hoy aquí con nosotros y nos va a contar, vamos a empezar a hablar sobre esta temática. Entonces, para los amigos que nos están siguiendo, les recordamos que tenemos varios hashtags para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, hoy vamos a traer 3 hashtags, les voy a contar por qué. El primero que tenemos es numeral, tecnologías digitales, para que con este hashtag puedan hacer sus preguntas, nos puedan compartir sus comentarios, sus opiniones, nos cuenten qué están pensando, participen de esta conversación que vamos a tener hoy. El segundo hashtag es Foro Santillana Plus y el tercer hashtag es numeral acepto las condiciones. ¡Qué buen hashtag! Entonces vamos a arrancar de ahí. ¿Qué pasa, Cristóbal, cuando nosotros hacemos clic en las redes sociales, en el mundo digital y en ese checkbox decimos sí, acepto términos y condiciones? ¿Qué pasa en ese momento? Ponemos nuestra vida en una botella, le ponemos un corcho y la lanzamos al océano sin saber más qué pasó con esa información. Es decir, hay una suerte como de desconocimiento de qué es lo que ocurre con los términos que aceptamos, las condiciones que hay detrás, el uso de nuestros datos, nuestra privacidad. No sabemos si los micrófonos están grabando o no, si las cámaras están apagadas o no, en fin. Entramos en una suerte como de caja negra. Y por eso me parecía interesante crear un libro para pensar sobre esto con las personas, para plantear los problemas, los desafíos y quizás para ver qué hacer. Claro, el reto ahora es un poco, y un poco veo tu cruzada, ¿no? Es como pelear contra ese gigante, ¿no? Uh-huh. David contra Goliat. Es verdad. Pero realmente, pues, estás haciendo una labor titánica, ¿no? Y es un poco concientizar a las personas de qué hay detrás de eso, qué pasa con los datos, y por sensibilizar un poco sobre este tema, ¿no? Este es un poco el objetivo de tu libro. No nos estás dando recetas mágicas, ni vienes tampoco a alarmarnos, y tampoco se trata de que vamos a todos ahora a salirnos de las redes sociales, no vamos a usar Facebook, no podemos negarnos a esta realidad, pero sí debemos tomar conciencia, ¿verdad? Mira, yo creo que exacto, el tema está en que nos hemos dado cuenta en los últimos años, creo yo, que entrar a internet, entrar a la vida digital no es a costo cero. Es decir, hay algunos costos de transacción que es súper importante tener en consideración. No soy la primera persona, ni mucho menos, que plantea esto. Con los escándalos de Facebook y Cambridge Analytica sale a la opinión pública una enorme manipulación y mal uso de los datos de una manera poco transparente, y han surgido una gran cantidad de voces que dicen: las ciudades están llenas de cámaras de vigilancia, la gente usa un montón de apps que tienen algoritmos que manipulan la manera en que nosotros pensamos, los niños están más expuestos a la tecnología, una cantidad de horas ilimitadas, casi que duermen al lado del teléfono. Yo sé que ustedes no, pero mucha gente lo duerme al lado del teléfono. Todas estas cuestiones nos tienen que hacer pensar cuánto espacio le estamos dando a las herramientas digitales y cómo hacer para quizás buscar una manera de tener si lo pensamos en alimentación, una suerte como de dieta más regulada, una dieta cognitiva más inteligente. Claro, entonces en esa dieta juega un papel muy importante la escuela y los colegios, ¿no? Porque hoy hablamos de los nativos digitales, que tú ya no hablas de nativos digitales, sino de zombies, smartphone zombies. Smartphone zombies, porque es eso, ¿no? Pero el hecho de que los nativos digitales sean diestros en el uso de la tecnología o lo puedan manipular con cierta facilidad no quiere decir que la estén utilizando adecuadamente. Entonces ahí, ¿cuál sería el papel, el rol de las escuelas? Bueno, fuimos directamente a la pregunta central. A ver, yo creo que cometimos el error de pensar que los jóvenes, por ser jóvenes, eran más diestros con la tecnología. Es verdad que hay un uso más hábil, pero el uso instrumental no es el uso cognitivo, ¿no? Ahí hicimos un atajo rápido y nos dimos cuenta hoy día que sin estructuras de regulación, sin maneras de orientar a los menores, se pueden pasar toda la noche en un videojuego, en el Fortnite, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que Internet es la selva.
los estados no saben regular esto, no ha habido orientaciones de qué herramientas son recomendables y otras cuáles no, y entonces la escuela tiene hoy día un papel fundamental. Primero, entender estos lenguajes, que es súper difícil, yo sé que es difícil. Segundo lugar, cuando nos acercamos a los temas del libro Acepto las condiciones, si la escuela apuesta por el uso de tecnologías, entender dónde quedan los datos de los niños, que muchas veces son menores de edad, ¿no? Siempre en realidad. Los más vulnerables. Son los también. más vulnerables, ¿no? Y entonces, si las escuelas, este tema les pasa por arriba, porque muchas veces requiere mucha complejidad, bueno, busquemos entonces construir algunos actores intermediarios, interlocutores, agentes, representantes, llamémoslo como sea, que cuiden a las escuelas y protejan y sean como un interlocutor validado para poder hacer estos temas que hoy día parecen tan complejos de una manera en que nos aseguremos que estamos protegiendo a los más pequeños. No solamente los temas de privacidad, sino que en cuánto tiempo usar la tecnología, cómo aprender a leer entre líneas y no manipularse de la información que está en la red. Entonces, yo lo que el libro trae aquí es una nueva maleta de herramientas digitales que hay que desarrollar, mucho más críticas, menos centradas en los aparatos y más centradas en la manera en cómo nos relacionamos con la información. Y en las personas, ¿no? Exacto. Finalmente. Así que hoy la buena noticia es que estaremos regalando 5 libros en físico. 5 libros estaremos enviando a las personas que estén participando más activamente, a las personas que estén compartiendo sus preguntas, sus opiniones, con uno de los 3 hashtags que hemos puesto. También les contamos que igual se pueden descargar el libro de manera digital a través de la web aceptolascondiciones.com. tal cual, www.aceptolascondiciones.com, donde se los podrán descargar gratuitamente sin tener que aceptar ninguna condición, ¿verdad? Sin condiciones. Somos coherentes. La única condición es que tienen que leerlo. Que lo lean, que lo lean. Aunque sea un pedazo. Sí, porque realmente aquí un poco lo que tú pones, lo que tú haces es alertar sobre los riesgos que nos enfrentamos con el uso de la tecnología, lo que está pasando en Internet, y nos das algunas pistas de por dónde debe ir el tema, ¿no? Entonces, porque obviamente ahora el reto es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, están los dos extremos, ¿no? Pues el alarmista, entonces me salgo, me voy, no lo hago, pero finalmente esta es una realidad y llegó para quedarse, hace parte de esta 4ª revolución industrial y nadie nos ha dicho cómo hacerlo, ni siquiera sabemos hoy día realmente cuáles serán los efectos y ni qué es lo correcto ni qué es lo incorrecto. Tal vez en unos años ya estará más regulado, ya sabremos realmente cuál es el uso correcto de las horas, ya sabremos mucho más, ¿no? Yo siento que en ese momento somos como conejillos de indias. A los que nos tocó esto, hoy estamos siendo conejillos de indias y en un futuro saldrán los resultados de lo que nos ha tocado a nosotros. ¿Has visto alguna película de los 60 o de los 70 cuando uno ve personas fumando, a veces madres embarazadas Total, fumando? claro. Es impresionante, uno dice, pero Y bebiendo ¿cómo? incluso. Exacto. ¿Cómo se autorizaba eso, no? Y hoy día lo vemos y nos escandaliza. Yo creo que nos va a pasar lo mismo con las redes sociales. ¿Cómo un niño tenía un celular a los 9 meses? Y a toda los la 2 vida, y años, nunca se lo quitaron, y duerme al lado del teléfono, y es lo último que ve antes de dormir, ¿no? Entonces, aquí uno de los temas centrales es entender que no se trata de poner muchas leyes y de prohibir y no. En vez de teléfonos inteligentes, necesitamos ciudadanos inteligentes. Y eso implica entender las reglas del juego, entender cómo regular y todas las cosas que podemos conversar ahora. Ahora, estos son temas complejos, porque son temas que tienen que ver con aspectos de regulación, son temas que tienen que ver con aspectos de cambios de conducta y comportamiento, y también desarrollar habilidades nuevas, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue buscar expertos en todo el mundo que me dijeran cómo salimos de esto, ¿no? Y algunos daban algunas reflexiones, algunas sugerencias, pero en general había una sensación de decir, bueno, es que antes de buscar soluciones hay que entender bien el problema, hay que hacer una buena radiografía, un buen mapeo de los tipos de problemas, y entonces luego vemos cómo avanzamos en orientaciones. Y ojo, una cosa que es importante, con nuevas leyes no alcanza, la ley siempre va a ir atrás del cambio tecnológico, porque la tecnología va a una velocidad mucho más rápida, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar más de una ética digital, que es cómo hacer un buen uso de la tecnología que no sea a costa de otros, ¿no? Que Facebook no haga dinero a costa de la pérdida de precio de las personas, y entonces que busquemos una manera de que Facebook haga dinero, pero que la gente también no sea perjudicada, ¿no? Eso es una ética digital, buscar una manera más, una regla más equiparable. Entonces, eso tiene que ver con hacer la cancha más plana, hacer más transparente estas cajas negras que administran los datos, y por otro lado, poner más estructuras de rendición de cuentas, ¿no? Imagínatelo como un banco.
¿no? El banco tiene mi dinero y el banco tiene que cumplir con normativas de dónde se gasta el dinero, dónde hace las inversiones, bajo qué regulación establece, los tipos de cambio tienen que pertenecer a un marco mucho más amplio, ¿no? Y si el dinero te lo roban, porque hay un hacker que se roba el dinero, el banco se tiene que hacer responsable. Si alguien hackea Facebook o Dropbox o alguna herramienta de gestión de datos y se pierden tus datos o mis datos, nadie se hace responsable. Lo mejor que te puede pasar es que te llegue un correo, o lo peor en realidad, que te digan: lamentamos informar que tus datos han sido hackeados. Y hasta ahí se acaba, ¿no? Y piénsalo con el banco te tiene que restituir, ¿no? Entonces, estas compañías, que las tenemos muy identificadas porque son poquitas, hay que hacerlas más transparentes, que sean éticamente más responsables, que el bienestar de ellos no sea a costa de nosotros, y que pongan no solamente el pie en cumplir la norma, sino que hacer lo correcto sin que sea a costa de las personas. Claro, porque por ejemplo en el caso de Facebook, hoy ya no vemos lo que a nosotros nos interesa como usuarios, sino que vemos lo que Facebook cree o considera que nos interesa de acuerdo a su algoritmo, ¿no? Entonces eso hace que nuestras decisiones ya estén muy mediadas por las compañías. Nos encanta pensar que somos únicos e irrepetibles y que yo en mi inmensidad de creatividad y de inteligencia pienso distinto a todos los demás. Pero la verdad es que no. Somos personas y tenemos ciertos patrones de comportamiento que se pueden agrupar en ciertos perfiles. Los algoritmos entienden esos perfiles y nos pueden dar cosas que nos dan justo lo que queremos. Mira, alguien lo decía de la siguiente manera: a los monos les gustan las bananas, ¿sí? A las personas nos encantan las bananas. ¿Cuáles son las bananas que nos gustan? Que los que nos rodean nos reconozcan, que nos den afecto, que nos validen, retroalimentación positiva, likes en tus perfiles sociales. Entonces, las compañías han entendido eso muy bien y entonces te nutren en este ego permanente una y otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es cortar todo y meternos bajo el agua, no, pero sí es entender que hay que aprender a autorregular. Si yo estoy mucho tiempo en línea, a lo mejor tengo que estar menos en tiempo. Si yo estoy en casa y no entiendo por qué mis hijos a lo mejor están hiperexcitados, bueno, hablar de cómo es su experiencia en línea. Si en la escuela nos perdemos frente a estos temas, bueno, armemos un comité de ética digital y que esto pueda participar los técnicos, los niños, los padres, los docentes. Sí, es un reto bastante importante, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar paso aquí a las preguntas que nos están haciendo, porque obviamente este es un tema que tiene muchísimo interés. Entonces, bueno, aquí voy a empezar a leer una pregunta que nos hace Claudia García desde Bogotá, desde el Colegio Jaime Garzón. Nos pregunta: ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del uso de aparatos de tecnología con internet en el aula de clase? Muy buena pregunta. Bueno, las fortalezas son un montón. Sí, aquí no estamos diciendo que toque. No. Hoy, gracias a las tecnologías, estamos aquí teniendo Exacto. esta conversación. Aquí no hay tiempo para guerras frías, de fanáticos de tecnotopías y tecnofobias. No, hay que transitar en zonas intermedias. ¿Cuáles son las oportunidades? Nos conecta, nos acerca a los que están lejos. Es una oportunidad para conectar los contextos de aprendizaje formal con informal. La escuela tiene un puente a la vida real. Tenemos la posibilidad de combinar distintas disciplinas a través de las tecnologías. Tenemos posibilidad de estimular el pensamiento creativo, de aprender más allá de la división de las edades. Tenemos posibilidades de aprender más allá de las calificaciones tradicionales. Son herramientas que estimulan la desarrollabilidad socioemocional. En fin, el pool es súper amplio de cosas que son tremendamente poderosas. Y si habláramos de inteligencia artificial, también podríamos ver otras herramientas, otros beneficios. Ahora, si pensamos en los riesgos, bueno, el primer riesgo es que hay una distinción que sigue existiendo entre quienes tienen acceso y quienes no tienen. Es una brecha que en nuestra región es muy importante. Se ha reducido, pero todavía no es suficiente. Segundo, hay una brecha de habilidades digitales, es decir, quienes son diestros y pueden utilizar estos lenguajes y quienes no entienden se sienten marginados, se sienten superados. Pero ahora estamos viendo que hay otras brechas, ¿no? Las brechas, por ejemplo, de aprender a sacarle un provecho pedagógico a estas tecnologías frente a quienes no. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, entender que estas tecnologías cambian las dinámicas normales de enseñanza, de pasar del currículum al cerebro del estudiante, y esta es una oportunidad para que el conocimiento sea construido de manera más colaborativa, a través de trabajo y proyectos en equipo, a través de romper las divisiones, como decimos, de los contextos. Todo eso implica nuevas formas de experimentar con las pedagogías que van más allá de la división de los 45 minutos o 50 minutos de una clase. Son desafíos grandes. Pero ahora nos damos cuenta que hay otro reto, que es el que se plantea en el libro, es esto redefine y genera tensiones de las viejas formas de poder en términos de vigilancia,
en términos de influencia, en términos de pérdida de autocontrol. Y son cuestiones que tenemos ahora que traer al lenguaje y entender que son habilidades digitales que los docentes y los directores de escuela también tienen que controlar. Claro, y de hecho tú también hablabas de que tendríamos que tener la capacidad de estar del lado de los que producen la tecnología y no de los que la consumen, que es donde está la mayoría, ¿no? Y finalmente hay unos pocos que la producen y unos muchos que están ahí como zombies, es infinitive scrolling, donde queremos que estén pegados todo el tiempo, porque entre más tiempo se esté frente a una pantalla, más posibilidad de tener publicidad o de poder servir, sobre todo publicidad, o de enviar información o llevar a esa persona a que actúe hacia donde quieren estos intereses. Nicolás Carr decía que Google nos hacía más estúpidos, más superficiales. Y yo no sé si es verdad, pero lo que sí es verdad es que esta enorme cantidad de tiempo consumiendo micro cuotas de datos nos permiten conocer mucho, pero conocer no es lo mismo que comprender. Uh-huh. Conocer es saber la fecha, la actualización, qué edad tiene esta actriz, dónde se fundó no sé qué cosa, pero comprender implica ser capaz de conectar los puntos, entender en qué contexto se generó algo y entender a lo mejor que hay intereses dentro de un hecho o de una noticia o de un incidente que puede perjudicar o beneficiar a uno. Y entonces eso implica una habilidad mucho más compleja, que es poder capaz de leer entre líneas. Y el desarrollo de pensamiento crítico. Ser capaz de cuestionar es, yo creo, una de las cuestiones que hoy día, en los albores de la inteligencia artificial, donde hay herramientas que tienen una capacidad de procesamiento que jamás habíamos visto, hoy día una de las herramientas que nos queda es ser capaz de cuestionar, ser capaz de preguntarse, darle más fuerza a las preguntas y no solo a las respuestas. Las preguntas las hacemos, las respuestas las da Wikipedia si tú quieres, pero las preguntas son ser capaz de decir si no hay otra manera de entender las cosas. Entonces, yendo al tema de crear contenidos, es romper esta simetría de nuestros países consumen las plataformas desarrolladas por otros, los contenidos desarrollados por otros, las supercarreteras, las infraestructuras desarrolladas por otros. Entonces tenemos una actitud bastante pasiva, bastante de pasajero y poco de conductor, ¿no? Uh-huh. Yo lo que creo que tenemos que pensar es cómo hackear la tecnología para ponerla a trabajar al servicio nuestro y no al revés. Al contrario. ¿Y cómo logramos eso, Cristóbal? Bueno, este tipo de discusiones me parece que ayudan en esa línea, ¿no? Uh-huh. Hacer una lista blanca y una lista negra de tecnologías en las escuelas que la decida la propia comunidad, me parece que es una manera de hackear la tecnología. Me parece que pensar en maneras para poner la tecnología al servicio nuestro y no solamente al servicio de otro puede ser un beneficio. Hay plataformas que son casi subutilizadas o tremendamente subutilizadas por no ser tan populares, que pueden ser mucho más benéficas que las grandes herramientas conocidas por todos, ¿no? Esta pequeño número de empresas que concentran gran cantidad de tráfico. Entonces yo creo que hackear significa ser capaz de leer entre líneas, ¿no? Y dar usos distintos a lo que hoy día hacemos, que es usar las herramientas que todo el mundo utiliza y pasar la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, aquí justo nos están preguntando desde Aspen de Bogotá. Sandra Rocha nos pregunta, ¿cuáles son los errores más frecuentes en los que se puede incurrir una institución educativa en lo referente a la regulación del uso de dispositivos móviles? Qué buena pregunta. Bueno, las tecnologías, este es un secreto, no se lo digan a nadie, pero las tecnologías son dispositivos culturales, es decir, detrás de ese fierro hay un cambio en las relaciones de cómo hablamos, de quién escucha a quién, de quién pone la voz y quién es el receptor pasivo. Entonces, uno de los errores más comunes que vemos es olvidarse de esa conversación y entonces que haya un monólogo donde la institución educativa le dice a la comunidad lo que tiene que hacer, ¿no? Prohibir y no discutir. Entonces, si lo damos vuelta, convertimos el error en una virtud, es cómo generamos un espacio donde la propia comunidad decida qué espacio le quiere dar a la tecnología, bajo qué instancia utilizarla. De manera democrática. Sí, de manera y experimental, porque aquí no hay un solo camino para avanzar, ¿no? Hoy no lo sabemos. Uno ve lo que está haciendo Francia, es radicalmente distinto a lo que está haciendo Inglaterra y muy distinto a lo que están haciendo otros países. Entonces, bueno, ¿quién tiene la razón? Probablemente todos tienen un poco de razón. Y lo que tenemos que hacer nosotros es no adoptar las decisiones por defecto, el elegimos no elegir, y el cuestionar y probar. Y qué interesante sería que una escuela un mes decida no usar nada de tecnología y otro decida utilizarla para todo y después decida, bueno, vamos a hacer un modelo híbrido. Pero que lo piense, ¿no? Y que experimente y recoja esos datos y a partir de ahí pueda definir, tomar
una decisión, pero argumentada y con datos Una contundentes. suerte como de madurez digital, ¿no? Es decir, caerse, equivocarse, probar, experimentar y corregir. ¿Tenemos el tiempo para hacer eso? O sea, ¿nos lo podemos permitir desde las instituciones? No podemos no permitirnos Ujú. hablar de estos temas si queremos preparar a jóvenes donde su entorno natural va a ser por los próximos décadas y pensar que la tecnología es algo donde mejor enterramos la cabeza bajo tierra porque en verdad es un tema que nos supera. Eso es lo que no nos podemos permitir. No nos podemos permitir y que nos supere, ¿no? Porque muchos colegios nos dicen, es que ya no supimos, hubo demasiados temas de ciberbullying, así que eliminamos tecnología. Y eso tiene un costo muy alto porque es más o menos lo que ocurría en los 80 cuando los padres estaban asustados porque sus niños veían mucha violencia, apagaban la tele de la sala o del cuarto y entonces en cuanto los padres se daban vuelta, los chicos prendían la televisión. Era nuestra generación más o menos. Pero lo que quiero decir es esa lógica de prohibir o de negar la realidad, la verdad es que es de muy, muy poco efecto. Pero entonces yo te quiero preguntar aquí algo, Cristóbal. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué está pasando con los gurús de Internet, los gurús de la tecnología, que le prohíben a sus hijos utilizar justamente estos aparatos electrónicos, ¿no? Hablábamos justo de un especial que ha sacado el periódico El País, donde hablaba de que el colegio donde van a estudiar los hijos de los directores y los CEOs de Microsoft, de Apple, de Google, en Silicon Valley, estos colegios tienen cero tecnología. Bueno, eso es un buen punto, me parece interesante. Ahora, hay muchas cosas que se producen en los países centrales y que no se consumen en los países centrales, se consumen en las periferias, ¿no? Eso me parece Como que nos llega a Latinoamérica. tiene que hacernos pensar los porqués. Ahora, yo creo que pensar el proceso formativo con cero tecnología también uno se pierde una parte, ¿no? O sea, la tecnología bien utilizada puede ser una herramienta de construcción colaborativa de conocimiento brutal. Aprender a negociar, aprender a escuchar, aprender a saber que tu verdad no es la única, y aprender a mirar la realidad. Por ejemplo, hay un ejemplo. Buscar fenómenos como el Me Too, ¿no? El yo también, que es un tema sensible, es un tema relevante, es un tema actual. Y lo buscamos en el buscador principal que todo el mundo conoce, en distintos países y ver cómo nos da resultados diferentes. Es que es brutal la fragmentación de la realidad que estas herramientas dan. Entonces, si yo enseño a hacer esa búsqueda y entender la manipulación de la realidad que hay según el contexto, entonces yo creo que estoy haciéndole un favor a las generaciones que vienen para enfrentarse mejor a los fake news, para entender que la información puede ser manipulada. Entonces, claro, ni tanto ni nada, ¿no? Transitar en zonas intermedias y también ver con atención por qué esas escuelas elite no lo están haciendo. Yo creo que agarrar el teléfono y preguntar allá me parece más que válido. Pues sí, es un seguimiento que habrá que hacer, ¿no? Porque estos gurús, los que producen tecnología, no permiten a sus hijos, o sea, algo está pasando, ¿no? Hablábamos incluso, sí, como los productores en su momento, los que producen... los que productores de droga o los productores de cosas que no eran tan legales, pues no lo consumían ellos mismos ni sus familias, pero lo mandaban a los demás. Hay una foto que dio la vuelta al mundo, que es este chico Mark Zuckerberg, que salía con un marco haciendo una foto como si fuera Instagram, pero atrás estaba su laptop. Y su laptop tenía dos cosas que llamaron mucho la atención, asustaron mucho. Uno, la webcam la tenía tapada con una etiqueta, y dos, tenía una especie como de tapón en el micrófono de la laptop, ¿no? ¿Qué es lo que leyó la gente de eso? Decía, auxilio. Ops, si este tipo que está informadísimo está haciendo eso con su teléfono, probablemente o su equipo o los del edificio del lado están chupando información a través de eso. Y entonces, ¿qué droga ni qué cosa? La laptop que tenemos en casa está capturando más información que la que sabemos. Entonces, hay que aprender a desarrollar habilidades para que esto no nos pase por arriba. Y esto, ¿no? Nos están escuchando. De hecho, hablábamos justamente que esto está hecho para que el botoncito de off nunca se use. Así es. Y constantemente, pues, nos están escuchando las conversaciones, estamos ingresando datos, estamos teniendo conversaciones escritas. Piensa en la cantidad de datos que tú al día pones ahí. Desde la mañana, desde que te despiertas. Los primeros 15 minutos saben con quiénes hablas, qué consumes. Al día o a los par de días pueden saber a qué supermercados vas, cuáles son tus circuitos de tránsito, qué películas te gusta ver, qué tipos de ropa compras, cuáles son tus hábitos de conducta, cuáles son tus hábitos intelectuales, qué circuitos sociales tienes, cuál es tu estrato social, cuáles son tus círculos de amigos, cuál es tu nivel de educación. Es una fotografía absolutamente perfecta o muy amplia de nuestra realidad.
mucho más que la que querían, soñaban tener los sistemas totalitarios cuando espiaban a los ciudadanos. Herramientas de espionaje. Hoy día soñadas. nos espiamos nosotros mismos. Somos un agente doble, es decir, terminamos trabajando para estas compañías porque hacemos nosotros el trabajo por ellos, ¿no? Se los hacemos facilísimos. ¿Por qué? Porque nos encantan los likes, porque nos encanta que nos reconozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es difícil porque fue un traje a medida muy perfecto y ahora salirnos de esto nos va a costar tiempo. Bueno, y tampoco se trata de salirnos, ¿no? No, de regularnos. Salirnos de esta sobreexposición un poco inconsciente, diría yo. Bueno, muy bien. Vamos ahora con una pregunta que nos hacen desde Medellín, desde el Colegio Colombo Británico. Zulma Acevedo nos pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para que los alumnos puedan utilizar las plataformas e-learning y no distraerse en otras actividades? A ver, pero ¿por qué se distraen? ¿Se distraen porque la tecnología es atractiva o porque la clase es aburrida? O sea, perdón, yo no quiero hacer un ataque a nadie, pero a veces los currículums son poco seductores, la didáctica, o hay una desconexión entre el contenido de aula y las motivaciones de los jóvenes, o hay un link poco flexible con respecto a vincular la escuela con las problemáticas de la realidad. Yo creo que eso tiene que ver también, o sea, no le vamos a echar solamente la culpa a las tecnologías, porque antes, en mi época, que yo soy un dinosaurio, se jugaba con una hojita con el compañero del lado y se jugaba a algunas cositas para distraerse, o sea, la distracción no es solamente por las tecnologías. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que, entender que cuando se incorpora la tecnología en el aula, hay que entender que la división por disciplinas o la división de 45, 50 minutos no sirve para incorporar tecnología. Hay que pensar en bloques más abiertos, con varios profesores en el aula, con un aula con puertas abiertas y conectar con otras problemáticas y otras realidades. Todo ese tipo de cosas hacen que la tecnología esté al servicio del aprendizaje y no el aprendizaje al servicio de la tecnología. Así es. Justo aquí nos pregunta, por ejemplo, María Angélica Castro Páez, desde Sabana Larga, Atlántico, del Instituto Educativo Germán Vargas Cantillo. ¿Necesitamos la tecnología para ayudar a fomentar habilidades, capacidades y valores y así guiar a nuestros estudiantes por el camino correcto? No sé si necesitamos tecnología para eso. Los valores, ¿no? Bueno, aquí necesitamos formar valores y las tecnologías pueden estar al servicio de eso. Un libro que escribí hace un par de años con John Moravec hablaba del aprendizaje invisible, y el aprendizaje invisible básicamente ponía énfasis en un montón de aprendizajes que se estimulan a través de las tecnologías y no solamente a través de ellas, que quedan fuera de aquellas cosas que evaluamos, aquellas cosas que ponemos en los certificados, ¿no? Todo ese conocimiento tácito, que es lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, cosas que sabemos y que a veces nunca hemos verbalizado, que son súper importantes, que te hacen tomar una enorme cantidad de decisiones, no están en el currículum, no se evalúan, no caen en el diploma, no quedan en el currículum, pero son fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para desarrollar aquellas cosas que son tan importantes hoy día, en una época donde abundan los datos? Nos damos cuenta que no solamente lo que importa es el dominio del saber concreto, sino que también el desarrollo de ciertas habilidades socioemocionales, de capacidad de trabajar con los demás, capacidad de empatía, capacidad de socialización, capacidad de colaboración, capacidad de aprender a escuchar, dejar la boca más cerrada y las orejas más abiertas. Todo ese tipo de cosas, las tecnologías pueden ayudar o no, pero la pregunta de fondo es ¿cómo hacemos para preparar personas que vayan más allá de solamente aprender lo que ofrecen los planes de estudio? Eso es, yo creo que es un desafío que ha estado hace mucho tiempo presente, ¿no? Claro, y aquí pues ya entonces viene un tema más de cómo están constituidos los currículums, a qué es lo que se evalúa para responder a eso que reclaman las organizaciones gubernamentales. Yo creo que, estoy de acuerdo, yo creo que una de las cosas más, que a mí por lo menos me parece más seductora de las tecnologías, es que nos traen a las viejas preguntas de siempre, ¿no? Volvemos a los orígenes. ¿Para qué estamos educando? ¿Cuál es el futuro en el cual queremos que estas generaciones vivan, ¿no? Las cosas que estamos haciendo, ¿están dando máximo provecho para eso? ¿O estamos replicando procesos que sabemos ya controlar y estamos enseñando lo que podemos evaluar o estamos enseñando cosas que son importantes para la vida? Evidentemente estas respuestas no salen fáciles, ¿no? Pero las tecnologías nos llevan a esas preguntas de toda la vida que probablemente nuestros padres y los abuelos se hicieron también. Y generación tras generación, pues lo seguiremos haciendo, ¿no? Bueno, aquí vamos a darle paso a María Imelda Díaz de Bogotá, de la institución educativa Luis Eduardo Mora Ovejo. Y aquí nos pregunta,
cómo guiar correctamente en las tecnologías a nuestros jóvenes sin que incurran en abusos, a sabiendas que un 99% de los padres ya les dan un celular a sus hijos de 3 años para que no molesten o no lloren. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo se llama lo que ponen los bebés en la boca? El chupón. El chupón electrónico, ¿no? Así le llaman mucho. Mira, yo creo que el peor error sería crear una asignatura para hablar de estos temas, ¿no? Sería lo peor, me parece, porque en verdad es como empaquetarlo y meterlo en una vasija plástica. Lo que hay que hacer es que este sea un tema transversal, como los temas de ciudadanía, como los temas de género, como los temas de medio ambiente, tienen que ser transversales y tratarse y discutirse en todas las asignaturas. Este tiene que ser un tema donde los profesores y los padres tienen que traer a discusión, ¿no? ¿Qué canales utilizan? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo se informan? ¿Hacen amigos en espacios digitales? ¿Cuáles son los temores que tienen? ¿Qué cosas les preocupan, ¿no? Y entonces, crear una agenda de conversación es la mejor manera de hacer transparente cosas que hoy día son un poco tabús, ¿no? El bullying, el cibersexo, el grooming, todas estas cosas que a veces asustan mucho a los adultos, en buena medida ocurren porque no hay posibilidad de hacerlo más transparente. Cuando se abre la discusión, cuando se abre la caja negra, salimos del closet, es más fácil entonces identificar buenas prácticas, recomendar cosas que valen la pena, dar a conocer herramientas que son de utilidad, plataformas que dan orientación, ¿no? Pero la conversación es mucho más importante que la solución, porque si no, Internet está lleno de soluciones que a mí no me sirven, ¿no? Está lleno, yo te podría pasar miles de enlaces de cosas que pueden ser de utilidad, pero eso viene después, eso es lo de menos, eso es un commodity. El tema sustantivo es decir, a ver, vamos a hablar de esto. Este mes vamos a hablar de género y tecnología. El próximo mes vamos a hablar de protección de la privacidad y las distintas asignaturas, ¿no? Entonces ahí tiene mucho más sentido el desarrollar una ciudadanía digital donde comprendamos las responsabilidades y los derechos. Claro, entonces hoy se habla mucho de pues el rol de los padres en esta cuarta revolución industrial, ¿no? De cómo educar a los hijos en el uso de los dispositivos móviles cuando realmente nosotros como padres no hemos sido educados en eso. Entonces, pues evidentemente por eso se ven estos abusos en que los niños desde muy pequeños pues acceden a los aparatos y los usan adecuadamente. Entonces ahí siempre la pregunta y siempre surge el tema de ¿qué es lo correcto? ¿Cómo se debería utilizar? ¿Se les debe dar? ¿No se les debe dar? ¿Se debe permitir? Pero la mejor forma de educar es con el ejemplo, ¿no? Entonces decirle a un niño no puedes utilizar, no uses tanto tiempo el celular cuando el papá está todo el tiempo pegado a este aparato. Sí, lamentablemente, como dices tú, el hecho de que no hay un precedente, y lo pensamos a la luz de la televisión, de la radio, como que no nos sirve de nada para pensar en esto, ¿no? O sea, el nivel de invasión que puede tener esto de un niño que tiene el teléfono bajo la almohada y hablar con los amigos hasta medianoche, no tiene nada que ver con la televisión. Ahora, el tema yo creo que está en pensar en... Se me fue. En pensar cómo podemos guiar a los chicos y cómo guiarlos en el uso adecuado de esta tecnología. Claro, o sea, por ejemplo, una cosa que sugiere Sonia Livingston es salir arrancando de las fórmulas mágicas. Si alguien te dice, dele a los niños 2 horas y no más de 2 horas, que es un alerta. poco lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ya la Asociación Americana pues empieza de pediatría empieza a tener algunas regulaciones, ¿no? Entonces, de 0 a 2 años... 0 y después se deshicieron y después tal, pero sí, exactamente, uno encuentra cada vez como información variada. Sí, hay que escapar de las fórmulas mágicas porque depende de los contextos, depende, familias donde hay todo un colchón social de apoyo y conversación y discusiones y afectos y cuidado. Es distinto a veces a una familia donde los padres son ausentes o uno de los padres falta, entonces es difícil y peligroso poner normas así estándar. Yo creo que una cosa que es importante es cuando se piensa en, por ejemplo, la cantidad de minutos que sería recomendable, mi norma es la siguiente. A ver, ¿cuál es tu...? Mi norma es, y es difícil de cumplir, si vas a dejar que tus niños estén 2 horas en el teléfono, tú como padre tienes que estar el doble del tiempo que les diste hablando con ellos. Ok, eso es una buena fórmula. Y entonces, bueno, si te vas a desprender de tus nenes por este tiempo, hazte luego cargo compénsalo. después y capitaliza eso con discusiones, ¿no? Tengo un par de colegas en Oxford que hicieron una investigación gigantesca de entrevistar a 20.000 padres. Wow. De cómo es la experiencia de sus niños con los teléfonos y de ellos con sus niños y, en fin, ¿no? ¿Qué rol juega el teléfono en la familia?
y las apps y los minutos y todo eso. Y la Sí. gran conclusión, después de 20.000 entrevistas, que es una brutalidad de trabajo, Una muestra muy amplia. era que el elemento más sustantivo era la conversación de padres con niños, ¿no? Que es un poco irónico hacer una investigación tan compleja para llegar a una cosa que sabemos desde toda la vida. No, pero Pero bueno, es muy importante, hay que mantenerlo validarla. arriba de la mesa. Si los padres quieren poner el teléfono, perfecto, pero que sean mejores padres entonces. Y que no descarguen en el teléfono responsabilidad de los padres. Un poco lo que pasa también con las escuelas, ¿no? Yo te dejo a mi niño y tú prepáramelo para que sea exitoso en la vida. No, no funciona así. sí, eso ya viene un poco, ya va más allá Ujú. de la tecnología y es un poco, ya más el tema de la paternidad y la crianza, ¿no? Correcto. Que es también... Y que tiene sentido, una vida moderna de muchas exigencias, pero yo creo que esa regla de 2x1, a ver el que la quiere subir. 2x1, bueno, aquí ya tenemos un tip para los padres. Bueno, continuamos con preguntas, nos siguen haciendo bastantes preguntas a través de nuestra plataforma de Santillana Plus y a través de nuestras redes sociales también, obviamente. Nos están preguntando desde Marquetal y Caldas, desde el Instituto La Quiebra. Bueno, nos da las gracias, muchas gracias a ti también por estar conectada, muchas gracias por esta invitación a este foro. Quiero saber, ¿qué metodología aplicar desde mi institución educativa para que los estudiantes tengan una tecnología más fructífera y así aplicarla a su proyecto de vida? ¡Wow! Bueno, voy a empezar por la segunda parte, ¿no? Tecnologías para aplicar en su proyecto de vida. Todas las tecnologías que estamos usando hoy día, mañana y pasado mañana van a quedar obsoletas. Absolutamente obsoletas, ¿no? Es decir, es como que hoy día tuviéramos la discusión de cómo preparamos a los niños para el mundo del fax. El fax va a cambiar el mundo, es como ridículo, ¿no? Claro. O sea, lo que tenemos que hacer es pensar tecnologías más allá de las tecnologías. Tenemos que pensar de manera crítica. Tenemos que, esto que se llama pensamiento computacional, que es entender cómo los sistemas organizan información, cómo hacen procesos y nos ayudan a tomar decisiones, que va más allá de si utilizas un reloj, un teléfono, una laptop, ¿no? Y entender entonces que la escuela es una tecnología que tiene muchos ciclos y estas tecnologías que estamos discutiendo hoy día, las tecnologías digitales, son dispositivos que están llevados y llamados a la obsolescencia planificada, es decir, rápidamente se van diluyendo. Muy probablemente estas generaciones que estamos formando hoy día van a estar en una relación mucho más íntima y estrecha con la inteligencia artificial que con los teléfonos. Por favor, si los teléfonos van a ser de los picapiedras, ¿no? ¿Qué es lo que es la inteligencia artificial? Bueno, son sistemas de procesamiento de datos mucho más avanzados que pueden no ser inteligentes, pero sí aprender de manera automática y entonces hacer algunas actividades muy parecidas a como lo hace la inteligencia de las personas. Entonces, pero de manera exponencial, ¿no? Claro. Y con comportamientos predictibles. Y de una manera escalable, entonces puedes descansar muchas de las decisiones de a qué hora prender la luz y a qué hora regar y cuál es el mejor tránsito y dónde invertir dinero, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la discusión no se agote en los dispositivos? Creo yo que es la mejor manera, como decía esta persona, para pensar en estos chicos y prepararlos a un mundo que viene. Y ahí me parece, por ejemplo, importante pensar en el pensamiento algorítmico. ¿Qué es lo que es el pensamiento algorítmico? Bueno, entender que muchos de los algoritmos que utilizamos en el día a día, en Google, en Amazon, en Snapchat, a la hora de buscar una película en Netflix, son algoritmos que organizan la información de una manera que perjudica algunas cosas y beneficia a otras. Cuando se trata de ver una película, bueno, no importa. Pero cuando se trata, por ejemplo, de contratar a una persona y pasa a través de un algoritmo y el algoritmo discrimina a un grupo frente a otro, entonces sí importa. Cuando un Estado tiene un mecanismo de postulación de becas y el primer filtro lo hace un algoritmo, entonces sí importa. Entonces, yo los invito a que googleen pensamiento algorítmico o lo busquen en el libro y entonces veamos qué significa eso. Y entonces, Aquí está en tu libro. Sí, cuando uno entiende eso, entonces aprende a leer entre líneas, ¿no? Y entonces entiende que los primeros 10 resultados de Google no es la verdad, es solamente una representación de la verdad. Y no está mal utilizarlo entendiendo que es un recorte de la realidad y que en mi relación de mi cognición con la realidad hay un filtro, unos lentes que son los algoritmos de estas herramientas. Yo tengo que aprender a sacarme esos lentes para poder ver la realidad. Eso me parece que tiene mucho más que ver con preparar a estas generaciones para el mundo que viene que si pongo el teléfono 2 horas o 3 horas. Eso no nos va a llevar a los cambios de fondo. Sí, claro. Es prepararlos para ese mundo incierto, para eso que no existe y no solo quedarnos en la tecnología de hoy, sino en lo que no existe, ¿no? Y que tendremos que inventarnos.
y que tendremos que estar en capacidad de crearlo. Si tú vieras los planes curriculares de las agendas actuales y futuras del gobierno de China para los chicos de secundaria, es algoritmia, pensamiento computacional, gestión de datos, o sea, es ya a un nivel, bajar la universidad al nivel de secundaria, un nivel brutal. Yo no digo que eso es lo que hay que hacer, pero lo que sí creo es no podemos agotar la discusión a estos cacharros de hoy día que van a quedar obsoletos muy rápido. Sí, claro, muy importante. Bueno, aquí nos preguntan desde Riohacha, esto es al norte de Colombia, una zona bastante apartada de aquí. Ana María Posada Camargo, de Gimnasio Cerro Mar. ¿De qué manera podemos crear conciencia en espacios pedagógicos virtuales y evitar caer en errores que impidan un adecuado uso de estas herramientas? Bueno, veo varias preguntas parecidas, ¿no? Sí, acá como hay un interés. Como la fórmula mágica. Construir una receta para actuar. Bueno, uno lo entiende porque esto genera mucha ansiedad en los docentes que quieren hacer bien su trabajo. Estos temas van muy rápido, la escuela no necesariamente tiene capacidad de cambiar a la velocidad que queremos. Yo creo que hay que pensar en cómo construir una ciudadanía digital. Una ciudadanía digital tiene que ver con entender responsabilidades y derechos, ¿no? Es decir, ¿qué derechos tengo yo? Bueno, yo aprovechar estos espacios, puedo tener acceso ilimitado a información, puedo conectarme con mucha gente, puedo construir mi huella digital, un montón de cosas que son importantes. ¿Y qué responsabilidades? Bueno, tengo que evitar la sobreexposición, tengo que cuidar a los más frágiles, tengo que dar a conocer cuando veo abusos, tengo que construir esto en una herramienta al servicio de las personas y no al servicio de de las personas, de la tecnología. Exacto. Entonces, si uno empieza a buscar herramientas y recursos sobre ciudadanía digital, empieza a encontrar que hay una agenda que es muy potente. Hay una plataforma que me gusta mucho que se llama Sentido Común en inglés, Common Sense. Pero si uno busca Common Sense latino, hay una enorme cantidad de recursos en castellano. Bueno, lo pondremos también aquí en nuestro foro. Y es justamente una organización de la sociedad civil que quiso darle a la comunidad educativa y a los padres herramientas para pensar sobre estos temas, ¿no? Súper potente, porque en verdad esto no es un tema de agenda educativa, de una asignatura o no, es un tema transversal de sociedad que hay que entrar en una discusión donde todos son bienvenidos, padres, profes, estudiantes, pero también yo a las escuelas que les interesen estos temas y tienen un papá que es tecnólogo, traerlo a la clase y discutir sobre estos temas. Me parece que es súper importante, ¿no? Y es un tema que los políticos también deberían poner en la agenda, cómo hacer para cuidar a las personas y no solamente para que las empresas hagan lo que ellos necesitan. Y entender que estos temas no son un dolor de cabeza producto de lo de Facebook y Cambridge Analytica. Son temas del presente y con un futuro brutal. Entonces, quien no quiera entrar en esto, evidentemente, va a quedar un poco condenado a obsolescencia. Justo tu libro y estos espacios, pues lo que pretenden es generar esa sensibilización y hacernos un poco más conscientes de qué es lo que está pasando cuando aceptamos las condiciones, ¿no? Cuando estamos en internet, los usos y los abusos, porque realmente pasa un poco como con la comida, ¿no? Lo hablábamos hace poco también con algunos colegios o personalmente como mamá. Cuando no eres consciente, pues, de lo que está compuesta los alimentos que les mandas a tus hijos en la lonchera, pues crees que estás enviando la mejor alimentación para ellos, pero cuando realmente miras la etiqueta y te das cuenta, pues que lo que estás enviando es azúcar, netamente, pues ya te alertas. Pero pues necesitas a alguien que te ayude como a abrir los ojos y que te haga consciente, te lleve a ser consciente de estos temas. O sea que esta es una cruzada, como hablábamos, este es un primer paso, pero vemos que ya hay hay cada vez más todo un movimiento que empieza a generar esta conciencia para que se pueda expandir a toda la sociedad. Mira, alguien me dijo una vez una definición de aprendizaje que me gustó mucho, que es súper sencilla, es poder ver algo que antes no podías ver. Claro, ok. Y aquí es tratar de poner en transparente cosas que o no entendíamos, o eran un poco complejas, o estaban más allá de nuestro alcance. Y entender que estos temas son temas de sociedad, son temas de escuela, pero también de la sociedad en general. Te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos haciendo la portada del libro, que supongo que algunos pueden ver, había varios niños en la portada. Sí. Y yo le pedí a los dibujantes que por favor quitaran a los niños. A mí me encantan los niños, yo siempre trabajo en contexto educativo, pero había un esfuerzo especial por hacer que este fuera un tema multigeneracional.
Claro. porque son temas transversales. Lo más cómodo es decir, ay, este es un tema de los niños, que se encarguen los profesores, yo la verdad tengo mucho trabajo. No, este no es un tema de los niños, No, es un tema transversal. Como te decía, mientras los adultos sigan utilizando mensajes de texto mientras conducen, tenemos un problema de autorregulación. Muchas ciudades están empezando a poner semáforos en el suelo. Ah, sí, en Alemania, ¿no? Sí, ahora lo vi en México, porque la gente no levanta la cabeza, los smart zombies están todo el día mirando al suelo y entonces empiezan a ocurrir accidentes. Porque, claro, sí, porque empieza a haber ya un tema de salud pública. En Francia, por ejemplo, prohibieron que se le envíen correos electrónicos a los trabajadores después de las horas laborales y en los fines de semana, ¿no? La incapacidad de poner propios límites está imponiendo poner marcos regulatorios para que la gente aprenda a autorregularse. Que es lo mismo que ocurrió con el cigarro, como decías tú, es lo mismo que ocurrió con la comida chatarra, y ahora vamos a tener que hacerlo con esto. O sea que ahora empezaremos a ver empresas que empezarán a poner etiquetas de esta información. Pero lo que pasa es que, claro, uno acepta y te lo están contando. O sea, realmente ahí cuál es el papel que nosotros tenemos también. O sea, la información está. Lo que pasa es que es un chorrero de información que realmente, ¿quién se lee eso? Claro, pero hay una trampa, y hay una trampa porque estas empresas son muy seductoras para que entres con ellas, pero a la hora de darte las reglas y condiciones son expertas en entregártelo de manera compleja y oscura, y en la 50ª página del contrato decir que te están pidiendo hasta tu tarjeta de crédito, que es muchas veces lo que ocurre, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para que se exija que eso sea más transparente? O que esté puesto, ¿qué se debería hacer? ¿Que la información esté puesta de manera más fácil? Podríamos hacer un semáforo de cómo se utilizan los datos, si la empresa es confiable, si es recomendable por el Estado o no, porque eso es lo que hay que hacer, no hay que prohibir el uso. El Estado o un grupo de expertos de la sociedad civil, educadores, pedagogos, padres, psicólogos, abogados, recomienda esta herramienta o no recomienda esta otra. Y que el usuario final, que puede ser el padre, el estudiante, el docente, tome la última decisión. Pero me parece que en la gran mayoría de los países eso no existe hoy día, ¿no? Claro, porque tampoco, es un tema que no está regulado, ¿no? Por muchos años, Internet ha sido una especie como de hands-off, que nadie toque porque no vamos a afectar la innovación. Y en verdad se nos pasó la mano, porque en verdad hoy día es la selva, estas empresas tienen un poder enorme, los estados han quedado absolutamente atrás. Claro, porque es como un estado... Estamos hablando de los estados de países avanzados. Nuestros países en América Latina todavía están en un rezago enorme sobre esto. Yo sé que hay abogados y hay normas de protección de datos, pero se puede hacer mucho más de esto para que sea un tema de ciudadanía transversal y no un tema de élite, porque hoy día es un tema de élite. Hoy día los abogados, los expertos están preocupados de esto. Tenemos que hacer que los directores de escuela sepan qué botón apretar para pedir ayuda, sepan a quién llamar para pedir orientación, sepan qué guía descargar para enseñar a los otros. Hoy día eso nos falta camino para avanzar. Pero podemos encontrar algo de esto en tu libro, Cristóbal, porque obviamente sí, la gente está buscando como el botón, ¿dónde doy clic para que esto se me solucione, para que yo actúe correctamente, para que yo encuentre la forma correcta de actuar? Pero bueno, es una buena pregunta. Yo no sé si el libro es... Si alguien quiere una fórmula mágica y rápida para ser joven, esbelto, deportivo y saludable, lo siento, el libro no va a servir, lo digo un poco en broma, ¿no? El libro busca entender bien los problemas, saber cuáles son la complejidad y cómo están interdependientes los temas de vigilancia, de influencia, de pérdida de autocontrol, de manipulación, entender por qué se generó esto y un poco orientar en qué dirección tienen que ir las discusiones sobre esto. No solamente la escuela, porque no es un libro para la escuela exclusivamente, es un libro para la sociedad en general. Se sugieren algunas pocas herramientas o pistas por donde avanzar, pero yo creo que eso va a venir después. Antes de listar las soluciones tenemos que entender bien el problema. Me parece que era un poco irresponsable venir a decir así, usted siga estos 4 pasos y ya vamos a estar fuera de fuego, porque me parece que es un tema que supera y con creces eso. Pero entonces, por ejemplo, las instituciones educativas, ¿a dónde tienen que recurrir? ¿A quién pueden acudir para que puedan ir transitando? Porque realmente estamos hablando de que esto es un camino que hemos empezado a transitar y quién sabe cuántos años nos quedan. Bueno, la ciudadanía es algo que no tiene el desarrollo de la ciudadanía es permanente, no es una cosa que se hace en un momento y dice, bueno, ya tenemos una ciudadanía equilibrada o saludable. Yo creo que vamos a invitar al Ministerio de Educación de aquí, pero también si lo ven en otros países también, de generar espacios, agendas, herramientas, orientaciones, canales, plataformas,
todo lo que tiene que ver con eso. Pero yo creo que en paralelo lo que hay que hacer es crear redes de escuelas que abran foros sobre esto, que generen simposios para debate y se inviten a expertos, que generen comités de ética digital en las escuelas y se debatan estos temas cuando son sensibles, ¿no? Poner esto en la agenda es el paso número 1, ¿no? Claro, pero justo aquí en Colombia está ahora el debate y pasará al Congreso para ver si se prohíbe la prohibición del uso de celulares, un poco muy en la línea de Francia. Estamos mirando un poco hacia allá. Pero bueno, está la discusión, ¿no? ¿Es prohibir o es más bien regular? Y autorregularnos, ¿no? Bueno, es como la ley del alcohol. ¿Te acuerdas que en Estados Unidos se prohibió el alcohol y Al Capone ganó mucho dinero hackeando la ley y después finalmente se apostó por una manera de confiar en la ciudadanía y decir, bueno, a esta edad, en estos lugares, con estos horarios? Me parece que tarde o temprano vamos a terminar avanzando hacia allá. Ahora, lo que pasa es que no podemos gastarnos una generación de jóvenes mientras llegamos a esos equilibrios. Así que yo creo que, perdón que sea tan monotemático, pero yo me parece que el diálogo sobre estos temas es el paso número 1, ¿no? Y un diálogo abierto, diverso, con distintos actores. Los que entienden la tecnología y los que no la entienden. Los que aman la tecnología y los que la detestan. Los reguladores, los legisladores, los que programan, los que hacen apps y los que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Al ser un tema de ciudadanía, hay que mirarlo de en 360 grados. Sí. Y con pues el papel obviamente que juega la escuela. Entonces, por ejemplo, ahí pensaba que habría que traer nuevas materias al currículum, por ejemplo, esto del pensamiento, bueno, ya vemos nuevas, que están viendo más como extracurriculares, ¿no? Todo el tema de robótica, pensamiento computacional, bueno, yo no he escuchado hablar de pensamiento algorítmico, pero que, bueno, podría pensarse en nuevas materias para incluir en el currículum. Yo lo he visto en muchos países, como esto va ganando momentum, ¿no? Algunas son como asignaturas propiamente tal, algunas son transversales y otras son extracurriculares. Que cada uno elige el sabor que quiera, o según la normativa. Pero lo importante es que ya, o sea, también se ponga en la agenda y se analice, ¿no? Exacto, ese es el tema, que no quede fuera, ¿no? No decir, no, estos temas no superan, que lo vea el director de la próxima generación, porque a mí este tema me pasó. O sea, me acuerdo de una anécdota, yo estaba estudiando alemán y vi en las redes sociales que apareció una herramienta de Skype que te hacía la traducción en tiempo real. Entonces tú y yo podíamos hablar, tú me hablabas en alemán, yo en castellano, y el traductor te daba exactamente lo que tú entendías. Bueno, exactamente. Bueno, razonablemente comprensible, es verdad. Y entonces me acuerdo que yo le mandé esto a mi profesora alemana, le dije, profesora, mire lo que acabo de ver. Y su respuesta fue, qué bueno que estoy por jubilarme, ¿no? Claro, ya, claro. Porque estos temas van tan rápido que es fácil que uno diga, no, yo me bajo de esto porque a mí me pasó por encima. Pero no, es demasiado el costo que implica eso a la hora de pensar que las generaciones que estamos formando las vamos a dejar fuera de esto. Y ahí me parece que no, hay que exigir, hay que empujar, hay que traer. Yo creo que es buena idea tener las puertas de la escuela más abiertas y traer a otros interlocutores. Sería injusto esperar que los docentes y los directores de escuela manejen y controlen estos temas con expertise. No, ese es un error. Es el típico problema que Larry Cuban llama educacionalizar los problemas. Es decir, que hay desempleo, la escuela tiene que hacerse cargo. Que hay droga, la escuela tiene que hacerse cargo. Que la gente no conduce bien, la escuela tiene que hacerse cargo. No. Yo creo que sería un error cargar esto como otro problema más a la mochila de la escuela, que ya tiene suficiente. Pero sí tenemos que pensar en herramientas de apoyo a la escuela que permitan que este también sea un tema que se trabaje. Entonces ahí, por eso, pues el poder invitar a expertos de fuera, porque la escuela no es experta en este tema, ¿no? Y no tiene por qué serlo, pero tiene que abrir ese diálogo para que vengan, y no necesariamente expertos, sino por lo menos para que se debata, volver a las preguntas, revisar. Y sería deseable que la sociedad civil y las autoridades también generen herramientas de apoyo y orientación. Yo creo que hay. Si nos ponemos a buscar, yo creo que vamos a encontrar algunas. A lo mejor... ¿Tienes algunas que podamos compartir aquí en nuestro foro? Ay, me dan tanto miedo estas herramientas peligrosas de... Bueno, te dije Common Sense, que es una que me parece que es... Common Sense, sentido común en inglés, latino. Es una herramienta extraordinaria, es de las mejores que conozco sobre estos temas. Y de estas herramientas también nos permiten como desarrollar aprendizaje cooperativo, o sea, que podamos aportar, que podamos... algunas son apps que uno descarga, otras son lecturas con una visión más crítica, algunas son conferencias.
Google, hay que decirlo, aunque es parte de GAFAM, tiene una serie de contenidos para formar a docentes sobre estos temas. Sí, claro. Facebook, es que nadie se quiere quedar fuera de esto, ¿no? Claro. Es como cuando aparece el medio ambiente, todos quieren ser verde. Incluso Apple, que es una compañía que contamina mucho, siempre pone sus iconos verdes, Bueno, porque es como McDonald's también quiere ser ¿no? saludable, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, estas compañías también están generando recursos. Yo lo que digo es, habría que verlas con espíritu crítico, es decir, hay que leer entre líneas. Si lo único que te ofrecen son las herramientas de ellos, bueno, vamos a pensarlo, ¿no? Pero estas herramientas también, estas plataformas también están metidas en estos temas y ven las complejidades, ¿no? Claro, no pueden alejarse de esta realidad, ¿no? No, claro, y las viste mucho el poder decir, nosotros también ponemos el tema en la discusión, ¿no? Hay muchos profetas hoy día de la ética digital. Yo creo que si uno busca ciudadanía digital en la red y ve institutos como el DQ, de Q de queso, DQ Institute, también tiene contenido en castellano, muestra una gran cantidad de contenido de ciudadanía digital, cómo evaluarlas, cómo desarrollarlas, cómo promoverlas dentro de la escuela. Vale. Bueno, ya me están diciendo que tenemos que ir cerrando un poco. Cristóbal, esta conversación no se cierra aquí, esta discusión no termina hoy acá y tendrá muchos giros, ¿no? Hoy estamos en este recorrido. Seguro que si en unos años volvemos a tener este foro, me encantaría que pudiera hacerse y que pudiéramos ver cómo se ha transitado en este camino. Así que bueno, vamos a tener que ir cerrando un poco. A través de la caja de comentarios estaremos anunciando quiénes han sido los afortunados ganadores del libro, el libro que tenemos hoy aquí en nuestras manos y que recientemente justo lo pudimos lanzar aquí en Colombia. Cristóbal, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por haber aceptado la invitación después de toda esta odisea de viaje, de tantos temas, por compartir tu material con nosotros. Esperamos que podamos seguir en conversaciones, que nos puedas seguir compartiendo todas tus investigaciones, los estudios que hay alrededor, que sigamos trabajando muy de la mano, porque desde Santillana pues estamos muy comprometidos con el desarrollo de los ciudadanos, con el desarrollo del futuro, con el desarrollo de las personas, que es realmente la verdadera innovación. ¿Sabes cómo se...? Sí, muchas gracias. ¿Sabes cómo se llama el último capítulo de este libro? Esto no concluye. Ah, mira. Y me parece que es justamente esto, ¿no? El espíritu de este diálogo, es decir, abrir la cancha, abrir la discusión y asegurarse que esto pues siga evolucionando de una manera que sea relevante para la comunidad. ¿Y cuántos libros quedarán? Porque esto se queda ahí para rato. Sí, por supuesto. Y nos queda aquí a todos. Esto da mucho de largo, de ancho y continúa la conversación. Así que amigos, los invitamos a que continúen muy conectados a través de nuestras redes. Seguiremos compartiendo material, seguiremos compartiendo información, seguiremos contando un poco para dónde va esto. Bueno, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Cristóbal, muchas gracias. Esta es tu casa. Esperamos volver a tenerte en este sofá próximamente y siempre que quieras venir a Colombia están las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a todos y nos vamos despidiendo porque ya se nos ha acabado el tiempo. Muy bien, gracias. Muchas gracias.